Quien vele mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas velará por mi Jesús. Por los valles, por los montes, donde lleva su bondad, miro ya los horizontes de una nueva claridad. Muy buenas, estamos aquí nuevamente en nuestros diferentes encuentros que hablamos sobre la historia de la iglesia y los diferentes movimientos de hermanos en diferentes países, en diferentes lugares, que llevaron a cabo una tarea que quedó en la historia, pero principalmente la tarea no era para quedar en la historia, sino para obedecer a Cristo. Hoy vamos a hablar sobre Alexander Campbell, la familia Campbell, y la obra que hicieron en Estados Unidos y que después se expandió a otros países del mundo, que recibió el nombre de Iglesia de Cristo, entre otros nombres, porque es una historia un poco larga. Querido hermano Peter, ¿qué nos puedes decir sobre estas personas? Bueno, primeramente estoy muy contento para hablar algo de ese movimiento. Es otra vez muy importante para entender que esto fue un movimiento, igual como estamos hablando de los primeros cristianos y también de los primeros anabaptistas, muy parecido. La única cosa es que el tiempo en cuando lo pasó era muy distinto y también el lugar donde estaba y en la cultura era muy distinto. Estamos hablando antes de los griegos o los romanos en el mero principio del cristianismo y después estamos hablando de gente en el centro de Europa, los alemanes y todo esto, y cómo estaba pasando esto con los anabaptistas y así. Pero ahora estamos hablando con gente de Escocia y después en Pensilvania, pero nada que ver con alemán. Nada. Es el otro lado de Pensilvania. Entonces, allí llegaban una gente de Escocia que eran muy serios y tenía razón de por qué salieron de Escocia para llegar a los Estados Unidos, porque allí tenían bastante problema con la iglesia presbiteriana en Escocia, que era muy protestante y muy parte de la iglesia presbiteriana. Y tenían muchas cosas muy buenas también, muy serios también los presbiterianos, pero eran también muy involucrados en un sistema. Era un sistema muy preciso y cada quien tenía que cooperar exactamente como pensaban los líderes de la iglesia presbiteriana. Y para explicar un poquito, la iglesia presbiteriana es exactamente la misma cosa que la iglesia reformada. La iglesia reformada de Suiza y de los Países Bajos. Es la misma cosa, solamente es otra manera de hablarlo. Entonces, ahí en Escocia eran los presbiterianos. Cuando llegaba un pastor, y esto fue en el mero principio de los 1800, por ahí. Llegaban unas personas de Escocia y era un pastor y era un Thomas Campbell. Thomas Campbell. Y él era una persona muy seria y también muy convencido que para hablar con Cristo demanda seriedad y honestidad y para también hablar con otras personas de cómo es la manera de manejar, de andar en la manera de Cristo, en la senda de Cristo. Entonces, algo pronto aquí cuando el papá de la familia llegaba, ese Thomas Campbell, llegaba al este de Pensilvania y era una parte bastante montañoso
montañoso y bastante primitivo en aquel entonces. En el otro lado de Pensilvania, que es del este, donde yo vivo en este momento, que usted está viendo ahora, cuando usted lo que ve ahí de mis libros para atrás y todo esto, nosotros estamos en Pensilvania, pero en la parte mucho más al este. Pero ahora estamos hablando del otro lado de Pensilvania, que muy cerca al estado de Ohio. Y bueno, mejor dicho, está exactamente en la gran ciudad de Pittsburgh. En aquel entonces la ciudad no era nada que tan grande, y era una ciudad, un pueblo, mejor dicho, en un lado, y la familia Campbell llegaba en un lugar que se llama Brush Run en Pensilvania, pero no es no tan importante. Pero ahí llegaba. Pero allí empezaban Thomas Campbell otra vez a predicar el evangelio como él mejor lo entendió. Pero una cosa pasó, se dio cuenta que es muy importante el asunto del bautismo. Y esto no estamos hablando ahora de bautismo de niños que hicieron y que dicen todavía la iglesia presbiteriana, ellos bautizan los niños, exactamente como los católicos y los luteranos y muchos otros más. Pero Thomas Campbell empezaba a pensar que esto no parece que no es así muy correcto. Entonces, él empezaba a trabajar o a hablar de esto y todo esto, y algo muy pronto él estaba en problemas con la gente de los presbiterianos. Entonces él pensó que, oh, wait, está bien, entonces vamos a buscar una manera que podemos hacerlo. Entonces él se encontró ahora estaba en Estados Unidos, en Pensilvania, se dio cuenta de la iglesia bautista, que no es la misma cosa que los anabautistas, pero es parecido en muchas maneras. Pero él empezaba a hablar con la gente bautista. Entonces ellos dijeron, bueno, que sí, eso sí, todo suena bien, y si quieres venir para acá, y también su gente, su congregación, entonces se puede unir la iglesia de los bautistas. Entonces, por algún tiempo ahí funcionó, pero bien pronto se dio cuenta que habían otras cosas que los bautistas no practicaban nada de ninguna manera, y ni siquiera estaba muy interesado en hablar de esto tampoco. Entonces algo pronto no estaba exactamente tan bien con esta gente, y aún llegaba su hijo después, llegaba el hijo también de Escocia, y llegaba a Pensilvania, y él también era pastor, y era una educación muy buena, y él empezaba también a pensar igualmente como su papá. Y ahí entre los dos empezaban a predicar de tal manera que los bautistas tampoco lo querían. Entonces, y habían ciertas cosas muy importantes que ahora se dieron cuenta que así fue en el tiempo de los apóstoles, de los primeros cristianos, allí hace 2000 años atrás, o casi de 2000 años en aquel entonces, pero allí ellos hicieron cambios. Algo bien pronto estaban más o menos solos, porque allí los otros personas, los americanos y ellos que estaban, pensaban que esto no pareciera bien. Entonces estaban allí más o menos por sí solos, y ellos tenían estudiaban mucho, tenían bastantes asuntos que los escribieron muy bien en inglés, exactamente la razón que la creían y todo esto, y eran por lo menos 5 cosas muy importantes. Ahora, yo no sé si tal vez usted, hermano, usted sabe algo de esto. Tal vez usted explicar estos 5 asuntos muy importantes. Tal vez usted pudiera hablar un poquito de esto, ¿cómo le pareciera?
Así es, el movimiento comenzado por estos hermanos Campbell también recibió el nombre de Restauración, Movimiento de la Restauración o algo similar, y se fundamentaban principalmente en poner todo el énfasis en el Nuevo Testamento, y en aquella época dijeron que no eran necesarias las teologías rebuscadas que por ahí habían, y también se opusieron al emocionalismo de tener experiencias y demás. También se opusieron a esto los Campbell y los hermanos que poco a poco se fueron uniendo a ellos. Recién mencionabas la importancia también de la literatura de estos hermanos que contaban con una imprenta y lograron producir importantes cantidades de libros para hablar a otros también sobre estos temas. Estos hermanos, como bien decías, tenían un énfasis importante en el bautismo de personas adultas. También tenían un gran énfasis en la Santa Cena, en la realización de la Santa Cena, y también la no resistencia, que era un tema que en aquella época era muy complicado de tratar tal vez. Sí. Bueno, es muy importante también mencionar que una diferencia que tenían que con los bautistas es que ellos puso muchísimo énfasis en la Santa Cena cada semana. Y eso lo dicen lo hacen hasta el día de hoy, muy firmemente. Y los bautistas, ellos pensaban que, bueno, está bien que si tal vez unos 3 meses o algo así, cada vez vamos a tener una Santa Cena. Estos hermanos también tenían un énfasis en que las iglesias eran congregaciones independientes y que no eran denominacionales, algo que los bautistas también tenían en contra. Y el énfasis sobre todo en la Santa Cena que se realizaba cada semana era algo muy importante para estos grupos de hermanos. ¿Qué más nos puedes contar respecto a esta gente? Bueno, ellos tenían la manera de que pensaban es que hay algunas cosas que son essential, muy importante, esencial, no sé si es una cosa en español, pero eran cosas más importantes que cada cristiano, cada iglesia de Cristo debiera de funcionar. Y esto fue exactamente lo que hicieron los hermanos, los primeros 5 cosas. Pero después hay otras cosas que ellos pensaban que son muy correctos, muy buenos, pero tal vez no tan importantes. Como de segundo rango, algo así, que si algunas personas si lo quieren practicarlo, entonces bien, es muy correcto y muy cristiano, pero no necesariamente dice que todos tienen que hacerlo todo el tiempo, así como lo primero. Las cosas que ellos mencionaban aquí, yo tengo aquí una lista de el ósculo santo, yo creo que es. Dicen que ahí es muy bonito si quieren que usarlo, pero no es necesariamente necesario que hay que hacerlo todo el tiempo, o a cada quien, o algo así, pero sí es bonito, ¿ok? Entonces había el número 2, entonces esto era de diaconesas, es mujeres, usted diga el nombre. Diaconisa. Ujú. Diaconisas, ahora sí. Ahí es mujeres que están como ordenadas de la iglesia para servir los pobres y los enfermos y todo eso. Diaconisas. Ok, ellos dicen que es muy bonito si se hace, pero no necesariamente dice que cada mujer tiene que ser una diaconisa, entonces, o cada congregación tenga que tenerlo, pero es algo muy bonito. Ok, número 4 era comunidad de bienes, dicen ustedes en español, yo creo. Comunidad de bienes, como ellos dicen que es muy lindo si alguien quiere hacerlo, como alguna congregación quiere compartir todos los dineros, lo que tiene y lo que sea. Es muy bonito, muy importante que algo de esto, una forma de esto por lo menos debería de funcionar
como también en la iglesia, como yo soy parte de esto, aquí compartimos muchas cosas y mucho dinero y lo que tenemos, lo que necesitamos, ahí lo estamos haciéndolo, ¿verdad? Pero no quiere decir necesariamente que cada quien tiene todo su dinero en el mismo banco, en la misma cuenta del banco. Es opcional, vamos a decir. Eso es lo que ellos creían también. Eso fue el número 4. Ahora el número 5 tenían otro. Oh, lavando de pies, lavando de pies. Es que ahí también es algo muy bonito, una manera de hacer como una muestra de cómo servir unos a otros. Es muy bonito, es el ejemplo de Cristo también que hizo. Entonces, eso también es algo de mucho valor. Pero tampoco necesariamente ellos pensaban que cada quien tiene que hacerlo todo esto, o muchas veces algo así. No es exactamente la misma cosa que la Santa Cena. Como ellos le vieron como la Santa Cena, como esto es crucial, como eso tiene que pasar entre los cristianos. Regularmente, muchas veces, ellos lo hacen todas las semanas. Ok, ellos es el número 5. Ahora número 6. Hablando en lenguas. Ellos pensaban también que, bueno, es totalmente en las escrituras y es muy bonito. Y hay maneras o hay ocasiones donde sí lo pasa todavía en cualquier lado. Hasta en África, en muchas partes donde nuevos cristianos o algo así, entonces esto sí pasa todavía hasta el día de hoy. Y ellos dicen que está bonito, sí pasa. Y también para orar es bien bonito si alguien habla en lenguas a su papá, al Padre del cielo, entonces también es bonito, pero tampoco dicen ellos, estos hermanos, lo que estamos hablando ahora, los Campbell y su gente alrededor. Entonces, ellos decían que no es necesariamente que tenemos que decir que todo el mundo tiene que hablar en lenguas para ser cristiano, porque tampoco es cierto. Y ellos, cuando alguien habla en otra lengua, algo así, tiene que ser algo que alguien lo puede entender, o si no, entonces que lo hace propio, así en la casa, pero nada en la capilla. Entonces, ellos cuando se unieron, que ellos estaban, muy importante para ellos, que todo había como bajo de orden, que tenía razón de cómo hablaban las cosas y decían las cosas, enseñaban las cosas, y entonces eran muy, estaban muy convencidos de cómo hacer lo que debemos caminar con Cristo. Y allí empezó la cosa en Pensilvania, en el en el oeste de Pensilvania. Allí empezó Washington County, Pennsylvania, muy cerca a Pittsburgh. Pero ahí fue solamente la siembra, porque de ahí en adelante pasó un montón de cosas y hasta el día de hoy. Entonces, yo casi pienso deberíamos tal vez hablar de esto un poco después, tal vez por incluir un poco más. Pero yo no sé, usted tal vez diga lo que quiera. Habían dos cuestiones también muy importantes en estos hermanos, que era su forma de organización a través de comités directivos de alguna manera, no tenían un pastor o un anciano únicamente, y lo otro era que eran asalariados, no se les pagaba un salario, a diferencia que también sucedía también con los bautistas, que muchos eran pagos los pastores o los encargados, lo cual también habla de una sinceridad y un orden para seguir adelante y llevar la palabra todo con un orden muy interesante. El origen de estos hermanos en su primer tiempo era muy similar también a lo que fue el origen de los primeros anabaptistas. Es interesante remarcar también estas cuestiones en común. No sé si quisieras decir algo sobre esto. Un detalle tengo que hacer, porque es muy importante para mí, es que
un montón de mis familiares. Mi apellido es Hoover y casi todos los Hoover de Ontario, Canadá, se unieron con este movimiento, el movimiento de restauración que se llamaba muchas veces, pero en Canadá, más que nada, nosotros nos decíamos los discípulos de Cristo. Entonces, cuando ellos no querían pelear, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o tal vez aún antes, como el Boer War, no sé cómo es, el ejército o la guerra que tenían en el sur África, en el sur de África. Sudáfrica. Ahí esto fue, yo dijera que como el principio desde el segundo siglo, pero hay muchos de esos no se fueron para pelear, y entonces decían que nosotros somos discípulos de Cristo. El principio el gobierno de Inglaterra es muy inglés ahí en Canadá, es decir, ¿quién es esto? Porque todos los cristianos son discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Pero dice que no hay una diferencia. Hay una diferencia. Los discípulos de Cristo, en realidad están caminando en el camino de Cristo, junto con Cristo, igual como Cristo, es una cosa, pero otra cosa es solamente decir que yo soy cristiano. Es mucho más fácil, pero no dice tanto, ¿verdad? Esto fue una persona muy importante. Yo tengo un montón de familiares que en realidad son parte de la Iglesia de Cristo, los discípulos, lo que decían. Ok, ya estoy listo. Perfecto, más adelante seguiremos hablando, nos queda una segunda parte seguramente sobre estos hermanos y sobre también su actualidad, porque no hemos hablado de cómo está este movimiento hoy en día. Le deseamos lo mejor y muchas bendiciones. Perfecto.